los doctores del programa Atrévete, que nos va a hablar un poquito de su experiencia de fe, de su vida en el camino del Señor. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Andrés, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar, siempre digo por el principio de quién es Jessica Yaya, a qué se dedica, y pues cómo inició en este caminar de la fe. Bueno, mi nombre es Jessica Yaya, Ramos Morales, yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, y mis papás son del norte del estado, Villalba. Entonces, yo no conozco de realidad que no sea una vida familiar. Siempre he vivido así, acompañada de mi familia, de mucho amor. Además de que en mi familia tenemos esta como característica, peculiaridad de que vivimos cerquita de la familia, además de que los hermanos de mi mamá vivimos aquí. Entonces, tengo muchos recuerdos de mi niñez, de mis primos, obviamente de mis hermanos, de mis cosas. Entonces, vivimos cerca de una parroquia que se llama Cristo de Mitras, ¿no? Entonces, yo desde pequeñita, yo recuerdo siempre haber ido a misa. Siempre, todos los domingos, con mi familia, con mis hermanos. Entonces, yo tengo recuerdos maravillosos de mi niñez, que obviamente yo los atesoro con el alma y que obviamente me han forjado a lo largo de toda mi vida. Y por supuesto que esa semilla que se sembró en ese momento de mi niñez, obviamente pues se fue combinando, fue creciendo, fue desarrollando. Yo estudié la carrera de Contador Público y Auditor, estudié una maestría en impuestos. Entonces tengo esta experiencia del área contable, fiscal y todo esto, que me encanta. Entonces trabajo en un despacho, las clases también. Y también soy docente de la licenciatura. Yo aquí en la docencia descubro como mi vocación a nivel profesional, ¿sabes? Y me encanta, me fascina, y claro que reconozco la compromiso y la responsabilidad, ¿verdad? Estar enfrente de este hombre. Y eso te ha ayudado también en tu vida de fe. Yo creo que todo el camino que yo he aprendido en mi vida me ha llevado a darme cuenta de lo que estoy diciendo, que descubro en este momento que mi vocación profesional es la otra. Pero obviamente eso no se me hubiera podido dar si yo no hubiese estudiado esta especialización, ¿vale? O sea, no hubiera estado en la normal, ¿sabes? Toda esa situación. Entonces, pues yo tengo la certeza de que todo el camino, pues Dios va a pasar. Dios nos lleva por los caminos. Y entonces tu niñez, tu adolescencia, o sea, vivías en un ambiente de fe, de la misa, o también tus papás fueron de algún grupo, o tú te viste dando cuenta que pues estabas en un ambiente de Dios. Sabes que yo lo veía todo muy natural, como muy normal, como que así era en toda la familia. Pues después cuando voy creciendo me doy cuenta que no era así. Mi papá comenzó a trabajar desde chiquito. Mi mamá tenía 16 años cuando estuvo frente de un grupo de primaria, porque mi mamá es maestra, así de la normal, de la superior. Mi papá es contador público, siempre trabajó en la UAM, en la Facultad de Ciencias. Entonces, pues realmente ellos sí estaban muy entregados al trabajo, por obvias razones, por la familia y todo este asunto. Entonces, el esfuerzo que hacían mis papás para llevar a los fines de semana, el domingo, a misa, y después al catecismo, pues claro que con ellos niño lo ves todo como muy sencillo, como que así tiene que ser. Pero la verdad es que yo tengo así grabado en memoria, así de que yo con mi mamá y mis hermanos camino al catecismo, ¿no? Camino al catecismo. Entonces, pues, la verdad es que lo que aprendí en ese momento, pues, quizá nada más yo me acuerdo que me salía súper bien el credo, las oraciones, ¿sabes? Y me las salía súper bien. Ese era el examen que me pusieron en ese momento.
Y pues bueno, entonces como la iglesia era, o sea, iba, a lo que la iglesia, el templo, la parroquia, pues fue surgiendo así como nosotros íbamos creciendo. Sí, siempre he vivido. Siempre he vivido ahí. Bueno, la calle de los Viales aquí en No, es Cristo Redentor. Ah, ok. Sí, yo siempre vivo en Cristo Redentor. Ah. Que además son vecinos. Son vecinos. Entonces yo siempre he vivido ahí. Y había vivido ahí. Entonces, pues la parroquia. La parroquia fue creciendo como los niños de esa comunidad íbamos creciendo. No, en Cristo Redentor. Ajá, en Cristo Redentor. Entonces, pues el catecismo, todos los sacramentos, y me acuerdo súper bien que éramos muchísimos niños. Me acuerdo también que se vivía como que este ambiente fraterno, de paz, de tranquilidad. O sea, como si nada más importante que eso que estabas viviendo en ese momento. Tanto los papás como nosotros mismos. ¿Okay? Al nivel de conciencia que podíamos vivirlo en ese momento. Y ya después, pues nos metieron al coro de niños. Y después pasamos al grupo de adolescentes. Y después pasamos al grupo de jóvenes. Entonces, realmente yo siempre he tenido una vida parroquial. O sea, y en ningún momento todos en nuestra adolescencia, nuestra juventud, pues no que neguemos a Dios, pero sí nos vamos un poquito por el camino, nos vamos alejando por ese camino del Señor. ¿No tuviste ninguna etapa así de tu juventud o siempre fuiste pues con tus bajas altas en ese camino de grupos, de unos, de apostolados? Sí, así como te lo digo, siempre así con altas y bajas, pero siempre en el mismo camino. Obviamente, como que conforme fui, obviamente, estamos en un estado de conversión, de conciencia del cuerpo, del alma. Entonces, yo te digo que en esta vida parroquial que tenía fue constante, y creo que si en cierto momento cuando pues te desorientas, ¿sabes? Y no sabes cómo para dónde ir, ¿no? Y en ese momento que tienes que tomar como decisiones importantes en tu vida, siempre he estado en lugar en el apostolado. Sí. O sea, es algo que, pues bueno, le agradeces a Dios no haberte alejado. Y en ese caminar, ¿cuándo podría llegar a decir que fue tu querido realmente encuentro con Dios ya con pues una fe ya madura, ya de joven adulto? Luego nos dicen que nos quedamos, ya de adultos nos quedamos con el catecismo de primera comunión, pero ¿cuándo fue ese querigma tuyo? ¿En qué momento sentiste que llegó ese conocimiento o ese amor a Dios ya no de niño, sino ya de adulto? Pues bueno, tengo que decir que en la Apostolada de la Cruz, yo, o sea, me invitó una amiga a un retiro. Te das cuenta que en la Apostolada de la Cruz son como comunidades pequeñitas que están insertas en varias parroquias. Entonces, iba a haber un tema que no sabía lo que era. Pero no estaba dentro. No estaba dentro del apostolado de la Cruz, nada del grupo de ese que está en San Jerónimo. Entonces, pues, mi amiga Oli me gustaba ir a participar de la misa de la Eucaristía a varias parroquias de la iglesia de San Jerónimo. Y ahí, Nancy Lugo, Claudio Gutiérrez, pasaban a la misa del Señor. Entonces, yo creo que ella tampoco se era de lo que era. Y nos invitó y pues fuimos, ¿sabes? Sí, o sea, y entonces, esos momentos que Dios tiene. Sí, o sea, no saber, o sea,
sea, era como todo era para que no hubiese vida. Sí. Entonces, sin embargo, fui. Entonces, yo siempre la experiencia que he tenido, como lo acabo de comentar, es solamente vida parroquial arquidiocesana, ¿sabes? Y después me tocó con esta otra parte que desconocía completamente de la parte de los religiosos, de las religiosas, de la postura de la cruz, de esta comunidad de religiosos, de Señor Espíritu Santo, y varias figuras de la cruz. Entonces, hace cuenta que yo estando ahí me recuerdo súper bien, que en todo este ambiente que se vivía, Andrés, era un ambiente así de gozo, de felicidad, de regocijo, de qué tan sencillo, Está tan porque pequeño. está tan feliz. Y luego hay como unos calculatorias, ¿no? Dicen, ánimo firme, entonces tú dices, esas cosas. Es como la más famosa. Pues famosa, ¿no? Oye, pero no, yo me acuerdo súper bien de que decía, ¿a dónde me metí? O sea, no tenías ese carisma. Pues no, o sea, uno no lo conocía y me decía, excepto que Dios me da, porque, aunque pues bueno, o sea, así como tú dijiste, altas y bajas, pues bueno, Dios en ti saca lo mejor en toda tu vida. Y pues en ese momento quizás no era lo más como alegre pues sí, para participar en esa experiencia. Pero yo me acuerdo muy bien de 3 partes del retiro en donde exponían temas del querigma. Entonces yo me acuerdo de 3 partes del querigma, porque del querigma. Primero es el perdón, otro es el de reconocer a Jesús como el rey de tu vida, y la otra parte era como aceptar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces yo me acuerdo muy bien de esos tres bloques o pláticas. Y de estamos estudiando el retiro, ¿no? No, estamos estudiando. Mucho más. Y bueno, no conocía que eso era un querigma, ¿sabes? Sí, claro. Y por ello, como que fue ahí una parte en donde yo me di cuenta de que tan pobre la fe era. Okay. Ajá. Sí. O sea, tu fe básica de iglesia, de misa, sí, de participar en grupos, etcétera, así lo era y en ese momento me di cuenta. Entonces, conforme yo fui avanzando en el apostolado de la cruz, es decir, que cumplí el querigma y luego una parte de la formación y luego ya nos imponen una cruz. Y después yo decido abrir grupo. Es decir, pues entonces, en este paréntesis, por parte, tras de tu querigma, estuviste en el apostolado de la cruz, en San Jerónimo, duraste tus 3 años, y son 3 años, ¿verdad? Son 3 años. Pero yo no viví los 3 años. Ok. De trampa. Pero digamos que. Es que antes eran 2 y luego se hizo 3. Pero ya escribí 1 año y medio, ¿no? ¿Y tomaste la cruz? Y tomé la cruz. Ok. Fuiste ahí de las privilegiadas que en 1 año y medio ya pudiste tomar la cruz. Entonces. Y entonces, en esto, perdón, viviste tu fe, o sea, se fue incrementando tu fe conforme a tu vivencia de la apostolado de la cruz. Sí, tengo que decirlo que sí. Y yo de ahí me fui dando cuenta que toda esta algarabía o felicidad o gozo o alegría solo podía permanecer si estaba fundamentada, sustentada, pues en una fe donde conocías pues las escrituras, y de que sabes a qué vas a misa, vives los sacramentos, pero eso me fui dando cuenta poco a poco. Y ya después te digo que tuve oportunidad de abrir grupo y es ahí conforme yo fui avanzando con este grupo, que también me voy dando cuenta de muchas cosas. Y
también fíjate que una parte muy importante que quiero mencionar es que cuando estás en ese tipo de comunidades, grupos, donde vas ahí, te reúnes y te insisto, gozo de vida, pero no puedes tú quedarte solamente con eso. O sea, nada más dejarlo en el grupo de los miércoles, los martes a las 8 o las reuniones extras que se tengan. No, porque al final, o sea, aquí estoy dando la responsabilidad del crecimiento de tu fe, grupo, etcétera. No. Tienes que enriquecerte individualmente también. Exactamente. Entonces me voy dando cuenta de ello y que eso es como pues crecer en la fe de no solamente ser bonito, porque ciertamente estando ahí siempre bonito, porque el otro también está diciendo algo similar, ¿no? Y dice, qué padre, ¿no? Entonces te pones feliz y luego resulta que ya se acaba la sesión o se acaba el momento y que por ello yo digo, no, o sea, es que el crecimiento en la fe o el camino de la fe no es sentido. Claro, ahí va más allá, o sea, no sé, en una canción de Martín Valverde dice, no te pido que sientas, te pido que creas, o sea, no es sentir bonito, es creer en el amor de Dios, o sea, porque si no llegamos nada más a un sentimentalismo. Exactamente. Y yo cuando tomo la cruz, te digo que vamos a ver con este grupo, ellos, el grupo que yo acompañaba, tomé la cruz, entonces fui viviendo la Eucaristía de una forma totalmente diferente, que ahí, en la Eucaristía, en el Evangelio, en la lectura, también fue una parte muy importante para aprender el crecimiento de la fe y de las habilidades de los sacerdotes. Okay. Y eso, bueno, sucedió conmigo. Ya después me di cuenta que había mucho más que aprender. En eso todavía estoy. Sí, o sea, y nosotros todos estamos en ese camino de pero como viste frutos o has visto frutos en ti al ser animadora, animadora y los que tú tenías en el grupo, que es cómo has visto esa evolución en ti y si has tenido la oportunidad de ver si alguno de estos apostolados o a estas personas que le transmitiste la fe, cómo ha impactado su vida, no gracias a ti, gracias al Señor, a través de ese grupo. Pues fíjate que en 2013 falleció mi papá, entonces de nuevo tengo que reconocer, si yo no hubiese entrado a la postura de la cruz, no me hubiese dado cuenta de todo esto que acabo de comentar, salir del duelo de la pérdida de mi papá quizá hubiera sido más complicado, más difícil, porque te invito, o sea, somos una familia muy unida. Y pues claro, o sea, mi papá me dolía y todo lo que tuvo que atravesar, entonces yo sí reconozco que todo como enseñanza de la fe, de reconocer que tengo un Dios que es Padre y que nunca me va a dejar, aunque yo no quiera dejar a él porque yo le recé y le dije que por favor que mi papá sane, y no. Entonces, aceptar en ese momento, exactamente, la voluntad de Dios es muy complicado, es muy, muy difícil. Y dentro de esta situación que te comento, así, o sea, me acuerdo súper bien, o sea, y es que este dolor que estoy sintiendo, obviamente Jesús lo vio muchísimo más en la comparación, y que me voy a acordar, obviamente no hay nada que se parezca hasta este momento, pero que no pase nada con los demás familiares, ese dolor y toda esta angustia, incertidumbre, solamente Dios es el que puede sanar.
Y yo siempre recuerdo, y es que a lo mejor yo hago mal. Este dolor no se compara con el que yo viví cuando tenía mi papá, cuando tengo alguna complicación de trabajo o con algún amistad o con situación que te pensar. ¿Te acuerdas del gran dolor que tuviste? Si superé con Dios ese dolor, superé esto que... Exactamente. Quizá hago mal, no sé, pero lo hago. No, claro. O sea, lo comparo. Sí está bien, o sea, es comparar nuestro dolor, con el dolor de Cristo, ofrecer ese dolor en la cruz de Cristo, y también, pues también decir de que ya Dios me hizo superar el gran dolor de haber perdido a un ser querido, tan querido como es nuestro papá, te da la fortaleza para otras adversidades. Y obviamente si seguimos también en oración, dentro de Dios. Y también aceptar que obviamente va a haber situaciones complicadas más adelante, y no por ello voy a permitir que sea como una desesperanza, al contrario, una esperanza, porque tengo vida, o sea, tenemos vida, y pues mis seres queridos tienen vida, entonces, ¿qué hacer con el tiempo que Dios nos da? Con la fe que has alcanzado. Por ello es que, pues, al final somos unos mensajeros, como tú decías, que lo podemos compartir con los más cercanos. Por los más cercanos que tenemos, pues, es nuestra familia. Y en la otra parte que tú comentaste del grupo, tengo que reconocer que la esperanza que yo puse para el término de esta comunidad fue ser cercanos o sí, pues ser cercanos, pero atravesaba en este momento el duelo y desesperación, cual yo tuve que hacerme a un lado y lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo amor y toda la entrega que ellos hicieron en ese momento y que yo también hice también con Nancy, con Mabu y con Carlos, que son los otros animadores. Entonces tengo que reconocer que somos nada más pasajeros y que Dios va a hacer lo propio, actuar, sí, que no somos, qué pasa. Sino que no somos indispensables. Exacto. Pues a introducirte a la vivencia de la vida de fe, aparte de, pues, por los sacramentos y la misa, o sea, ¿cómo fue tu camino después de la postulado? Ajá, pues bueno, reconocí que era momento ya de terminar con el grupo y ya no como relacionarme más, porque una parte que nos recomienda mucho es que no puedes mantener tu estadía ahí. Es decir, sí, no puedes quedarte. Ajá, exactamente. Entonces, yo entendí eso muy bien porque me encantaba. Lo comprendo. Y ya me invitaban a participar en ciertas cosas como algunos retiros, etc. Pero realmente me vuelvo a incorporar a un movimiento. ¿Qué movimiento? Me estoy equivocando. La oración nocturna mexicana. Fíjate que mi papá era orador mexicano. Bueno, creador. Después se incorporaron los caballeros de Mexicana. Ajá. Entonces, mi hermano. Sí, fallece siendo adorador y caballero. Después invitan a mi hermano a participar a la adoración nocturna. La verdad es que no tengo muy presente los años, porque ya había fallecido mi papá, entonces sí me acuerdo que fue en 2003. Ya que mi papá invitó a mi hermano a participar en la adoración nocturna y después a mi mamá. Entonces, conozco a Víctor, que es mi ahora esposo, ahorita vamos a eso. Y él siempre me decía, ándale, métete en la oración, ve, etc. No sé por qué decía que no, pero yo decía que no. No era tu momento. Sí, no era mi momento. Ajá. Y
finalmente, pues voy. Una noche, la adoración nocturna es de adorar a nuestro Señor Jesucristo desde 9 de la noche hasta 6 de la mañana, en toda la madrugada. Entonces, pues una noche dije, pues voy. Y fui. Y pues bueno, o sea, tengo que reconocer que no aguanté toda la noche porque me quedé dormida. Pero pues bueno, fui poco a poco perseverando en este año. ¿Y tú pones los horarios? Bueno, los días, perdón. Ahí en la parroquia Cristo Redentor solamente es el primer fin de semana de cada mes. De sábado a domingo. Y inicia con la misa de 7, cuando iniciaba antes de la pandemia. Se terminaba la misa a las 8, iniciaba la junta de turno y después el primer turno era la 9 de la noche. Y así, hasta las 6 de la mañana. Entonces, pues tú decías, yo quiero el turno 1, turno 2, turno 3, pero esa entrada está más único, porque la realidad es que hace falta muchos oradores. Entonces, pues bueno, ahí voy perseverando, pero llega la pandemia y pues quedamos en casa y desde casa es que mi mamá, mi hermano y yo hacíamos esta parte de la adoración nocturna. De la adoración nocturna. Y en el Inter le vamos a platicar de cómo llegaste a Atrévete. Fue en el 2016, 15. Acuérdate que me acuerdo de ti y de Yari. Okay. Me acuerdo de ustedes dos que lanzaron una convocatoria. Entonces yo en mi Facebook tengo Severo. Y como que desde los inicios yo la agregué. Severo es otro locutor que se ha resistido a venir aquí, pero ya lo vamos a conocer. Sí. No, o sea, entonces... Creo que sí fue en el 2017. Sí, más o menos. Yo soy que es entre 2016 o 2017. Bueno, entonces, yo creo que agregué a Severo, así de esos que agregas porque es del apostolado, ¿no? Y luego, yo me acuerdo de haber visto la publicación de que estaban necesitando locutores. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo era este proceso, pero yo me acuerdo que lo hicieron como virtual. Que yo me grabé con un video y yo lo mandé, pero no me seleccionaron. No me seleccionaron, pero yo me acuerdo de ti, me acuerdo de Yari. Pero ya luego hubo otra. Pero espera, de que en este tema que te digo de la apostolado de la cruz, yo por una parte del apostolado, y en 2 ocasiones me tocó ir con ustedes, con Roy. Sí, porque antes de la pandemia también había una sección de apostolate que tenía Leo y Roy, y todos los terceros o segundos jueves de septiembre en Atrévete se llevaba al apostolado de la cruz para que promovieran los oasis que se iban a iniciar y hablaban todos los datos. Pues yo fui 2 veces. Okay. Yo fui 2 veces. Me acuerdo que me super tanto, no me acuerdo qué tanto dije o qué tanto no dije. Luego le preguntamos a... Ya sé. Pero bueno, envío este video, no me seleccionaron, pero después, al cabo, no sé, de un año, no sé, tú sabrás mejor, porque como tú te conoces así. Más o menos. Entonces otra vez lanzaron la convocatoria, pero ahora sí era ir a la casa de la iglesia, porque ahí tenían la cabeza. Sí, no, entonces sí fue, creo, ese de la casa de la iglesia se fue en el 2017. Okay. Y lo anterior sí fue como en el 2014 o 2015. Bueno, entonces, yo no sé por qué, no tengo obviamente, se nota la técnica del buen decir, ¿no? De la locución. No tengo cero conocimiento de eso, pero no sé por qué, pues como que yo quería eso, ¿no? Sí, o sea, buscaba eso, ¿no? Entonces, toqué la casualidad de que estaba apoyando
en un retiro ahí en Cáceres, de la Apostolada de la Cruz, y ustedes hicieron el casting. Y pues fui. Y en ese momento sí fue, o sea, fue presencial y en vivo. O sea, si juntamos, creo, una sección, creo. De contar que nos dijeron, prepárense con un tema. Sí. Prepárense con un tema y lo grabaron y todo. Bueno, antes primero nos explicaban antes de que iba, ¿no? Era todo el programa, toda esta situación. Después nos citaron para hacer esta prueba. Y pues bueno, me hicieron eso. Y así fue como llegué a Trinity. Y la verdad es que, pues bueno, yo lo buscaba, y de verdad que él me lo dio, Dios me lo dio, y entiendo la responsabilidad de prepararte para cada programa. Sí, o sea, es otro tipo de enseñanza, de aprendizaje, porque pues sí podemos estar en grupos, en algún otro apostolado, pero el enriquecernos, pues sí, o sea, se nos olvida luego poder enriquecernos de la gracia de Dios, porque estamos dando, y luego no sentimos que recibimos. Ajá, pero yo creo que nosotros somos los más beneficiados al compartir temas que corresponden para cada cuerpo. Claro. Nosotros aprendemos muchísimo más. Y a mí me gusta que todos, el grupo de Atrévete, estamos súper conscientes de que solamente somos, pues, transmisores de los instrumentos que Dios utiliza en nuestra humildad y quizá en nuestra ignorancia, para, no sé, como para que aquella persona que hizo la página de internet o sintonizó, puede escuchar lo que necesita. Sí, claro. Y pues, podemos hacer un paréntesis para volverlos a invitar, aparte de vernos en estos sábados de diálogos, invitarlos todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net y 12:30 de AM, Radio Fórmula. Ahí estamos todos los jueves. Nos vamos turnando los diferentes locutores cada jueves. Esperemos que también contar con su presencia en los programas de radio. Y bueno, eso te ha dejado el apostolado RCM, pero también vamos a entrar ya a una vida un poquito más personal. ¿Cómo conociste a tu ahora esposo? ¿Cómo Dios los unió? Porque veo, o sea, conozco muy poco a tu esposo, pero las veces que te ha ayudado en el programa de radio, veo que también es un hombre de fe. O sea, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo Dios unió esas dos vidas? Sí, bueno, lo conocí en un retiro de seminario apostolado. También es apostolado. Entonces, pues ahí Dios ya tenía hasta ese momento. Pues nada, ahí nos conocimos y Dios en su infinita misericordia pues permitió que iniciáramos una relación. Relación que tuvimos y que fuimos aprendiendo mucho. Porque no estábamos en la misma ciudad. Sí. Porque eso era como complicado. Después ya como que ya fuimos entendiendo mejor que intentaba pues no estar en la misma ciudad. Y pues nada, que después de ciertos años, pues nos casamos. Entonces sí, efectivamente, yo gracias a Dios porque Víctor tiene mucho conocimiento de la fe y él es el que, pues un instrumento de Dios, es el que ahora pues, enseñó muchas cosas que yo no conocía, que no es porque, o sea, ni por aquí, por mi cabeza me pasaba. Y yo de verdad le agradezco mucho a Dios porque decir, que bien, que yo puedo ahora aprender de Víctor para que más adelante pues, yo pueda ser un instrumento de Dios. Y en este momento, pues, mi
Entonces, lo que yo comparto ahí es porque me dice, mira, puedes enfocarte en esto y así. Entonces, pues bueno, me pongo a leer y todo. Pues la verdad sí me ayuda muchísimo. Y sí tiene mucha preparación. Y de hecho le he pedido en algunas ocasiones que me colabore, que me ayude. Sí, y ahora que pues, tienes un noviazgo que los cristianos católicos que un matrimonio, perdón, pues es de tres, que Dios está entre ustedes, que les pueden decir a las parejas que, como ti, los beneficios de tener un matrimonio unido a Dios, porque ahorita vemos también muchos matrimonios que lo que menos quieren es incluir a Dios en su matrimonio y ya no digamos en su vida. Pues bueno, quizá lo que puedo yo comenzar a comentar es esto. No hay mayor felicidad que estar en el camino de la fe, porque te va a llevar al único creador de todo lo que puedes ver a. Y además te va a brindar una felicidad pasajera, una felicidad que se va a esfumar. Cualquier ideología, la que sea, seguramente te va a parecer pobre o que no vas avanzando, pues porque no te llevas. Yo siempre quiero yo comentar esto en la radio, pero no puedo. Sí, no podemos. Al tener, sí, o sea, al ser una estación de AM, sí, tenemos que cuidar lo que decimos, pero sutilmente vamos guiando en el radio también, pues que nada más con Dios es como podemos llegar a la plena felicidad. Como tú dices, cualquier pensamiento o ideología que sea contraria a la verdad de Jesús, a la verdad de Dios, pues no nos va a llevar a nada. O sea, no nos va a llevar a un aislamiento y no podemos llegar a esa felicidad plena si no es a través de Dios. Y bueno, es con este mundo moderno que nos toca vivir. Sí, claro. Pero también en esta característica que vivimos en nuestro noviazgo es que no estábamos en una ciudad y aprender a soltar, porque al final pues, no te pertenece, ¿sabes? Estamos unidos por Dios. Él quiere que caminemos juntos y que tengamos una familia y que no pasa nada. Entonces, aprender a que no siempre tienes que controlarlo. O sea, al final es vida compartida. Sí. Y si es esto, es libre. Y entonces Víctor y yo estamos entendiendo esa parte. Y pues, obviamente, lo que sabemos ahorita, pues es porque uno de Dios lo ha permitido, pero pues eran veces que hemos alcanzado a experimentar, porque seguramente habrá muchas más, ¿verdad? Que cualquier otro matrimonio tenga, pero para nosotros es así. Entonces, desde que nos conocimos entendimos que la parte de la fe era vital. O sea, si nosotros no hubiésemos sido católicos, quizás no nos hubiéramos conocido. Entonces, sí, comenzando ahí. Comenzando desde ahí. Comenzando ahí. Y pues bueno, o sea, quiero que yo también sea un instrumento de Dios pues, para llevarlo. No para llevarlo, sino que para juntos santificar la vida y que pueda gozar de la vida eterna. Pues es un instrumento. Y pues bueno, otra parte que compartimos es la adoración nocturna, porque él desde pequeño también siempre fue adorador nocturno. Viene de familia adoradora nocturna, de familia materna, y sus papás también forman parte de la nación. Entonces, por eso
Víctor siempre me insistía en la oración. Pues bueno, entonces eso también es importante reconocer que si compartimos la fe, pues ¿por qué no compartir esta experiencia de la adoración? Sí, ya bueno, en tu trabajo, en tu vida diaria, ¿cómo aplicas todo lo que has aprendido en tu vida de fe, en el apostolado, en los temas que has dado a decirme? ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Cómo lo aplicas en el aula, en la licenciatura que das? Si en algún momento, obviamente, si lo permite, dar un poquito de ese testimonio en tu trabajo, en el colegio que das clases. Pues yo pienso que el esfuerzo que yo puedo realizar en la labor que desempeño en este momento es porque Dios me da la fortaleza y al final pues es como yo me dirijo en la vida. No sé, pues de una forma pues tranquila, humilde, lo mayor que puedo, claro, con mucho respeto. Al final seguramente puedo ser yo mejor de lo que soy ahorita, pero creo que los alumnos se dan cuenta de que estamos esforzando, ¿no? Estoy esforzándome para ser mejor y eso lo reconocen ellos. Entonces, yo obviamente no puedo hablar de peor del aula, ¿verdad? Sí, claro. No está permitido, nada más es como el testimonio de que puedo yo compartir en ese momento. Sí. Pues bueno, ahorita ya, para ir concluyendo, ¿cómo describirías o con qué palabras podrías mencionar tu vida en el apostolado, tu vida en Atrévete y tu vida en el matrimonio, o sea, unido a Dios? O sea, ¿cómo, con qué palabras lo describirías esos tres momentos o tres etapas que has tenido en tu vida? Pues amor de Dios, el amor que Dios me ha entregado desde que yo estaba pequeña. Y yo me recuerdo así, cuando estaba chiquita, y iba a la iglesia, y yo me recuerdo feliz. ¿Sabes? Y yo reconocía en ese momento como que una presencia de amor en mí. Yo no sabía dónde emanaba, ahora yo entiendo que es Dios. Entonces, de eso que tú me preguntas, amor del Padre. Amor del Padre Dios, que me ha traído hasta aquí, hasta este momento contigo, pues a participar de lo que me quiere entregar en este momento y a estar en paz con lo que soy y lo que he vivido y que no hay nada que quede fuera de él. Entonces, tengo un Dios que es Padre y es maravilloso. Muchísimas gracias. Ya en este último momento, te quiero agradecer haber aceptado y compartido ese testimonio de vida de fe, de cómo has superado, o sea, un momento difícil en tu vida de la pérdida de tu papá, que dices que ese amor que tenías de Dios fue lo que pues te ayudó a superar esa voluntad de Dios Padre, aun y cuando tú le pedías que sanara a tu papá y pues Dios, pues él en su sabiduría dijo que era momento de llevarlo a la casa paterna. Muchísimas gracias. Ese caminar, ese privilegio de haber nacido en una familia pues católica, pues podría decirse practicante, tener
papá de adorador nocturno y luego tu mamá, pues dice mucho ese amor de Dios que te ha tenido en toda tu vida. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Pues sí, ya nada más cerrar con decir, sí, reconozco que Dios ha sido muy bueno conmigo, que me entrega a una familia con mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, y que obviamente son parte medulares de lo que yo soy en este momento. Y mi mamá, pues obviamente se activa mucho en la postura de la cruz, y es feliz, y yo la ayudo, y mis hermanos. O sea, no te has desligado de lo que estoy ayudando a mi mamá, y pues bueno, mi hermana también está en la postura de la cruz, y mi hermano sigue como adulto. Y pues muchas gracias. Yo feliz de compartir pues esto que Dios genera en mí, y pues bueno, muchísimas gracias, Jess. Esto fue Sábados de Diálogos, programa Atrévete. Nos vemos a la próxima. Y recuerden, también estamos todos los jueves a las 8 de la noche, 12:30 de AM y redcm.es. Muchas gracias. Buenas tardes.